Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 8 minutos. Yo casi me sigo cuadrando, como hacen los militares, porque claro, la voz de Germán de Ergomosa, la voz de Fernando Jiménez del Oso, la voz de Uri Geller, de Íñigo, de JJ Benítez, todo eso concentrado en el túnel del tiempo, que es la forma de, como dicen algunos expertos ahora mismo de la física cuántica, casi vagar entre universos paralelos. Ir al pasado para aprender de él y quizá entender el futuro. Nuestro guía, nuestro cicerone, Diego Marañón, desde Cantabria. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Dejamos el tema en interruptus, ¿verdad? Con Ocurrió fuera del estudio. Y si te parece, Diego, sí, vamos a recordar con un corte un instante. Uh-huh. Así, de alguna forma, suspendimos la primera emisión, lo dejamos ahí, inerte el asunto. Cueva de la Luna como protagonista, Titulcia, provincia de Madrid, y un individuo mítico ya para nosotros. Esta semana se ha convertido en un icono, José Santamaría, suena ahí con aplomo. Sí. Su historia es la de un hombre que pasa una serie de horas, Uh-huh. pero 15. que no cumple la promesa, ¿no? De alguna forma, Diego. Sí, José Santamaría es un hombre absolutamente normal y corriente que tuvo que pasar además por una especie de casting, que esto nos lo dijimos el otro día, en el que Antonio José Ales había convocado una serie de sujetos y fue el elegido para pasar 24 horas en la Cueva de la Luna, en la localidad de Titulcia, como decías. También comentamos la semana pasada que José Santamaría no había conseguido esa proeza, pero había conseguido un récord que para nosotros ya era bastante importante teniendo en cuenta el lugar. Había estado 15 horas, algo más de 14, casi 15 horas en el interior de la cueva. Luego quiero comentar y reseñar sobre la Cueva de la Luna, que es parte de este túnel del tiempo importante además, que me ha sorprendido, un documento que nos ha llegado que me ha sorprendido. Pero hilamos con el final del túnel del tiempo anterior. Antonio José Ales nos cuenta con su maestría habitual una estampa. José Santamaría, a las 15 horas de pernoctar en esa cueva, que Santiago Camacho conoce muy bien y luego nos va a contar cosas, llega derrotado, destruido. Este es el documento. Se oye bastante mal, año 80, medianoche, Cadena SER. Afinad el oído, amigos, porque merece la pena. Pasaron 15 horas y tras encontrarse a sí mismo en los pasillos tenebrosos de la Cueva de la Luna, en una lucha absolutamente dramática, le recogimos. Venía muy mal, muy cansado, prácticamente agotado, lleno de humedad, olía el todo a humedad y caían lágrimas de sus ojos seguramente porque él creía que había fracasado. No tuvimos valor de entrevistarle en ese momento. Nos limitamos a abrazarle y a ayudarle a subir la empinada, aunque corta, cuesta que conduce desde la Cueva de la Luna a la superficie. Extraño experimento el de Antonio José Ales. ¿Por qué 24 horas ahí dentro? ¿Qué tiene esa cueva para provocar que no se llegue a la conclusión de esa especie de apuesta? Y ese hombre sale con ese aspecto que parecía un poco de película o de escena de Goya. Alguien embozado, le dan algo para protegerse, huele a humedad, se ha fundido con ese lugar que late extraño. Y esta semana nos propusimos encontrar el documento que nos desvelase algo más. José Santamaría, estaba en la grabación. Y la hemos encontrado gracias a la labor de un buen amigo, Ramón Álvarez, que yo creo que tiene la mayor fonoteca, sin duda de medianoche, que es un hombre meticuloso, y le mando un gran abrazo, porque nos está ayudando mucho, y encontró el documento Santamaría. Pero encontró algo más, Carmen. Encontró algo más, Santi. Diego ya lo sabe también. Un artículo de Antonio José Ales en la revista 10 Minutos, que en aquel entonces era un poco su depositario de conocimientos, ese medio, Insólito, se llamaba la sección, o Mundo Insólito. ¿Y qué ocurre? Que Ales dice algo ahí interesante. Dice que va a bajar alguien a la Cueva de la Luna a ver si aguanta 24 horas. Pero dice que nadie ha soportado más de 14 o 15, no recuerdo ahora, horas ahí dentro. Dice 14 en el artículo. Qué curioso, porque luego la historia de José Santamaría dará la razón a esa profecía, ¿no? Uh-huh. Sí, en efecto. Es un artículo que se publicó el 21 de febrero del 89 y en el que se dicen cosas absolutamente, en el estilo de Ales, ¿no? Por ejemplo, hay algún párrafo un poco truculento, ¿eh? Sí, que merece la pena resaltar. Por ejemplo,
Ales decía que las características del recinto hacían pensar en un centro para el sufrimiento y que la cueva, como un ser vivo, mostraba la perfecta dualidad dentro de un marco general opresivo y siniestro. A mí me encanta, no sé si se puede decir que me encante, pero me ha llamado mucho la atención unas líneas del artículo en el que dice, Iker, ¿tú sabes lo que es la cadaverina? Sí, la cadaverina, ese olor de la muerte, ¿no? Sí, señor. Ales decía, en una de las muchas hornacinas de la cueva sentí, de la mano de esta vidente que la acompañaba, el olor putrefacto de la muerte, la cadaverina. Claro, eso, por ejemplo, el doctor Cabrera y otros especialistas lo han comentado en alguna ocasión, ¿no? Un olor muy especial, muy especial. Bueno, pues con ese hálito casi de la muerte rodeando a Ales y a su experimentador, encontramos, gracias a Ramón Álvarez, la voz de José Santamaría. Nos habla el hombre está como cohibido, ¿verdad, Diego? Y habla de miedo de verdad. Bueno, es que hay que decir que José Santamaría era una persona absolutamente normal, que nunca había estado delante de un micrófono, que no se dedicaba a pasearse por los medios de comunicación. Y sí, como dices, hemos encontrado la voz de Santamaría gracias a Ramón Álvarez. En el primer corte que vamos a escuchar, ya tras haber salido de la cueva, tras haber descansado, después de que el equipo de Medianoche le haya dado café y le haya animado un poco, nos va a contar que impacta realmente, que pasó miedo y que a pesar de que dice también que el único peligro quizá allí era su mente, sí que pasó miedo. Ocurrieron cosas en la Cueva de la Luna, o todos fueron imaginaciones de José Santamaría, o todos fueron ruidos que se pueden identificar. Hombre, hubo ruidos que sí, que luego por supuesto los he identificado como he dicho antes, pero en fin, en ese momento yo ahí abajo pues sí, hubo momentos que sí, que pasé miedo, sí, no lo puedo negar, y sí, miedo, pero de verdad. Miedo, pero de verdad. 3:15. Pido disculpas una vez más por el sonido, pero bueno, así son, Hay grabaciones que han aguantado mal el paso del tiempo, pero creo que el esfuerzo de pegarse a los cascos o al receptor merece la pena. Cuando mañana cientos de miles de amigos descargan el podcast, pues también es lo que tiene, está muy bien y lo agradecemos, pero la compresión del sonido va a hacer bien difícil la audición de esto, van a aparecer psicofonías. Pero hay algo más, hay un instante, pasadas 6 o 7 horas, que José Santamaría, en mitad de la Cueva de la Luna, empieza a hablar solo, como en una especie de trance, y a contar pensamientos que hay luego la vergüenza que se puedan escuchar porque no tienen nada que ver quizá con lo que él puede contar al exterior. Es como que la cueva saca de él lo que lleva dentro, y durante horas sin parar se pasa el tiempo hablando ahí dentro en la oscuridad. Sí he pasado cosas que pueden ser a lo mejor para futuros años de mi vida que me pueden valer para algo. De otras maneras, como comenté, soy de por sí una persona muy cerrada, no soy muy abierta, no sé, y creo que a gente que no me conoce, que me escuchará hablar anoche, no sé, dirá, pues esta persona, no sé, o dice cosas que no concuerdan o que no son lógicas, pero en fin, yo hablaba, decía lo que me pasaba por la mente. Hay un instante, Diego, en el cual parece que José Santamaría, en la absoluta soledad y oscuridad de la Cueva de la Luna, o habla consigo mismo, o su subconsciente empieza a hablar, pues el misterio, ¿no? Ahí está. Una de las frases que dijo y que a él y que incluso a él le impactaba, ¿no? Cuando la escuchaba después en el estudio con Ales, era: no va a poder conmigo. Se refería a la cueva. No va a poder conmigo, y sin embargo a las 15 horas desiste. Exactamente, desiste, no puede más y pide al equipo de Medianoche que entren a por él porque no puede soportar más estar encerrado en la Cueva de la Luna. Esto te va a sorprender, Diego, y va a sorprender a la audiencia. Santi, tú estuviste en la Cueva de la Luna en una conexión que ahora vamos a escuchar, donde también nuestro compañero en aquel instante, Francisco Contreras, lo pasó bastante mal, gracias a una ocurrencia de Carmen, que es en el fondo le hiciste ser un poco Santa María. Oye, ¿por qué no sin saberlo? Y no conocíamos la historia de Santa María. Pero Santi, fíjate, Santi, que es un crack, evidentemente, y yo aprendo mucho con él, resulta que me suelta algo así cuando le comento: Santi, vamos a completar el túnel del tiempo, vamos a escuchar a ese hombre que fue utilizado como cobaya del experimento, y que, si nos escucha Santa María, no se enfade. Me refiero a, bueno, pues eso, un hombre que se prestó
a un experimento único en aquel instante y que nosotros casi repetimos inconscientemente, sin saberlo. Y Santi me describió algo de la cueva. Estábamos en la redacción de la cadena SER, ahí al lado, y me hablado de las dimensiones de la cueva, de cómo la vio él y del cambio. Sí. Yo la primera vez que voy a la Cueva de la Luna, pues debería ser el año 90, más o menos. Voy acompañado de unas personas y me encuentro con un lugar impresionante. O sea, con un lugar que desde la luz o la ausencia de la acústica, la humedad, la sensación opresiva que había en todos sitios. Y incluso se da una circunstancia, una de las personas que me acompañaban pues necesitaba muletas para desplazarse, y en una galería que había mucho más baja que las otras y que era un sitio además especialmente siniestro en el que se sentía algo, hay un momento en el que yo me doy la vuelta, le veo, le digo si necesita ayuda, y en ese momento pierde pie, pero pierde pie de una forma muy curiosa, pierde pie como si alguien le empujara. Y él tiene la sensación, o sea, y él, cuando le pregunto, digo, tío, ¿qué ha pasado? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? Tal. Dice, alguien me ha empujado. Pues yo tenía la sensación, eso ya es muy subjetivo y como tal lo lanzo, yo me llevé, cada uno de los que fuimos nos llevamos una, y yo me llevé la sensación de que allí había algo. No me preguntes si una energía, si una presencia, pero se percibía algo que no se percibía con los sentidos. Aquello era un lugar que respiraba en cierto sentido muerte, pero que estaba vivo, que tenía una vida interna. La siguiente vez que fui con Fran Contreras, que fue un momento, fue una noche inolvidable por muchas cosas, entre otras cosas porque aquella conexión hubo que entre otras cosas, que despertar a un empleado de la telefónica local para que nos tendiese cable telefónico hasta los interiores de la cueva, puesto que evidentemente la cobertura de telefonía móvil era absolutamente imposible. Fran lo consiguió porque lo conseguía todo a golpe de entusiasmo, y claro, llegó el momento de bajar y de hacer ese primer reconocimiento. Y me encontré con una cosa que no me esperaba. Aproximadamente en esos años, un cuarto de la cueva, que son unas galerías, que no es ni grande ni pequeña, sino todo lo contrario, pues a lo mejor todo cabría en este estudio, que es un estudio grande. Eso sí que lo puedo decir. No, tal vez en dos, fue una proporción más, 2 estudios como este, sería una proporción más exacta al tamaño normal. Pero en esos años un cuarto de la cueva, la esquina, digamos que según enteras por la escalera de caracol que da acceso, estaría a mano izquierda, había tenido un derrumbe serio. Ya había zonas que no estaban accesibles y sobre todo ya no se podía hacer el circuito redondo, cuadrado, completo. Y había otra cosa. Fuera lo que fuese, por el derrumbe o por lo que fuera, esa sensación había desaparecido por completo. Había muerto lo que había ahí. Exactamente. O sea, yo tuve, insisto, esto es muy poético, muy subjetivo, pero es como lo viví. Casi, creo que hasta, si no lo dije en voz alta, lo pensé y dije, estás muerto. O sea, ya lo que sea no habita aquí, no está. Tampoco nadie sabe para qué se construyó o se modificó la entraña de Titulcia para hacer esa cueva. Pero hoy en emisión, y es verdad que con enorme entusiasmo conseguimos algo que yo creo que no es moco de pavo, que es la transmisión en vivo del sonido desde el interior de la Cueva de la Luna, donde la cobertura es imposible. Hay esa grabación y Diego has extraído un fragmento concreto donde Francisco Contreras hace casi de improvisado Santa María, porque Carmen le propone con muy buen tino, aunque luego nos sorprendemos también, porque estábamos siguiendo los pasos de Alés. ¿Por qué no se quedaba en total aislamiento dentro de esa cueva, no? Sí, ocurrió en septiembre del 2005, en Milenio 3, como dices, y lo que le pedisteis a Fran era que hiciese el famoso ritual de la vela, o la experiencia de la vela, que consiste en básicamente recorrer la Cueva de la Luna a la luz solo de una vela y en completo silencio y, por supuesto, en completa soledad. Fran lo intentó y la verdad es que yo creo que es un corte
aparte del misterio que conlleva, es un corte simpático. Pues yo no sé si alguien sabe cómo es la prueba exactamente. Yo no sé si hay una tradición concreta. Con altavoces decía que era recorrer la cueva, una persona completamente sola, con la vela. Carmen, eso es lo que decía con altavoces, ¿no? Bueno, mientras voy preparando, ¿me tengo que estar a solas? ¿Completamente a solas? Sí, completamente solas. Santiago, es lo que dice la prueba, ¿no? Santiago, sube un momento a la entrada, César, Antonia, que me tengo que quedar solo. Con la cámara de vídeo hemos tenido problemas, curioso. Suele pasar en esos lugares llamados de poder, que las baterías se vienen abajo. Pues oye, te escucho agitado. ¿Dónde estás exactamente ahora? A ver. En la cúpula. En la cúpula. ¿Hay que hacer algún tipo de recorrido por cada uno de los brazos de esta cueva? Ahora mismo hay 2 galerías que se pueden visitar bien, y lo que empieza es el recorrido. Estoy andando por la principal. La verdad es que el silencio es un poquito acongojante. Carmen, por favor. La humedad que hay hace que no salga ríes. abajo de Mira que se ríe de hacerlo pasar mal a Francisco Contreras. Es increíble. Estoy viendo a Alberto, a Antonio, a Noel, a toda la gente. Fíjate, Sí, esta porque primera galería no impone tanto. La galería no impone. Esta primera galería no me impone tanto, pero por donde voy a pasar ahora, esto es harina de otro costal, ya no solamente por la oscuridad que hay, porque solamente he puesto una vela al final del pasillo, sino por el terreno. Hay una verja, porque no se puede visitar, espérate que la quite. Espérate. La verdad es que un esfuerzo técnico terrible, y porque hay partes de la cueva que las condiciones del suelo no son las mejores. Te decía Santiago que es arcilla, y es que yo meto el pie y se me ha hundido media bota. Improvisado Santa María, Carmen. Sí. Es increíble. Porque hay Fran, supongo que se llevó su cámara, hizo fotografías. Yo aquel día... Hay otra escena que es brutal, sí. Claro, porque... Era del hombre elegante dentro de la cueva de la luna. Yo aquel día no recuerdo si por boda, bautizo o comunión... Una boda, tenías una boda. Sí. Acudía al llamado de Fran, que en aquel momento pues colaboraba con Milenio. Yo esporádicamente no tenía, digamos, el puesto fijo que tengo ahora, y como conocía el lugar y conocía un poco la historia, oye, pues acércate conmigo y vamos a que cuentes también pues la historia y tus impresiones del lugar. Y yo iba traje de 3 piezas, pero de 3, corbata, con chaleco incluido. Sí. Yo, hombre, iba hecho un puñetero lord inglés. Y la verdad es que no hubo mucha diferencia en las cosas que hicimos en el interior, Fran y yo. Pero Fran, no sé cómo se las arregló, que salió de barro hasta las cejas. Y yo te juro que no me manché ni los zapatos. Vamos, el pañuelito en la solapa, o sea, una cosa absolutamente increíble. Una experiencia muy bonita, justo antes de embarcarnos en la historia de la tele, septiembre de 2005, y ya mencionaba yo a Noel Calero, ¿eh? Sí, sí. Parece mentira, pero Noel también se hace mayor. Era un niño. Era un niño. Bueno, pues la Cueva de la Luna, la conexión pasó fuera del estudio, ahí estaba Milenio 3, pero es que Medianoche, éramos seguidores de Medianoche, como, repito, inconscientemente lo hicimos, y además ahora mismo me cuentan mis compañeros que ha llamado la mujer de José Santamaría. No me lo puedo creer. Sí, sí. Sí, está Carlos hablando con ella. Y qué bueno, qué bueno. Y José Santamaría, que por lo menos vamos a ver si podemos hablar con él, ¿no? Saludarle, aunque sea, porque desde luego qué experiencia más bonita. Esta es la magia de la radio. Desde luego. Esto es la magia de la radio, Diego Y del Marañón. directo, ¿eh? El poder del túnel del tiempo, el poder de decir historias bonitas de la radio, de poner unas grabaciones con más de 30 años que se escuchan mal, que Diego las recupere, que amigos como Ramón Álvarez nos ayuden, y que ahora digamos a las 3:27, aquel hombre que estaba allí en la soledad más absoluta se llamaba José Santamaría. José Santamaría, buenas noches. Hola, buenas noches. De verdad que muchísimas gracias, primero por escucharnos y segundo por querer saludarnos, porque ese eras tú hace más de 30 años, amigo. Sí, señor. El sábado pasado escuché por primera, los escucho muchas noches, y el sábado pasado, ya te digo, estaba escuchando la radio y cuando empezaste a hablar José Santamaría, dije, pues eso, yo estaba en la cama, yo escuchando la radio, estaba en el comedor y me levanté y le dije, mira, que están hablando de mí de cuando estuve en la luna, que entonces mi mujer era mi novia. ¡Qué bueno! Estaba soltero todavía. Oye, José, y
¿Qué pasó en aquellas 15 horas? ¿Por qué solo 15 horas? Pues no sé, ya han pasado tantos años que ya casi no me acordaba mucho de ello, pero vamos, sí tengo gratos recuerdos. Gratos recuerdos y sin embargo no miedo, que también hizo acto de presencia, ¿no? Pues sí, hombre, es que estuve muchas horas ahí metido. Como ya dijisteis, vamos, el único que me dejaron entrar, el reloj me lo quitaron, simplemente comida, que me llevaron, dije, pide lo que quieras, vamos, comí un poco de embutido y plátanos, y 4 velas, era lo único que tenía. ¿Y estabas allí solo, José? Sí, solo, ¿Con 4 velas? ¿Y conocías la cueva o no? No, era la primera vez que iba yo allí, no había estado en mi vida. Wow, ¿y cuando bajas abajo, cuál es tu primera impresión? Hombre, bajamos, me acuerdo que aparte de yo, yo oí porque yo escuchaba mucho el programa de José Antonio Alés, era un asiduo escuchador del programa. Normalmente me acuerdo que en aquella época, después de dar el programa de José María García, a continuación daban el programa de José Antonio Alés. Y un día que pidieron unos voluntarios que dieron el teléfono de la cadena para que llamaran, para hacer esa prueba. Entonces yo llamé y por lo visto de todos los que llamaron nos cogieron a 3. Entonces nos citaron en la cadena SER, nos llevaron allá a la cueva y hicieron un sorteo y me tocó a mí, que lo hicimos dentro de la cueva. Es decir, bajamos al principio y había un micrófono colgando, a poco de bajar unas escalerillas que había para llegar a la cueva, y allí hicieron el sorteo y me tocó a mí. Entonces volvimos a salir fuera de la cueva y ya hicieron todos los preparativos y creo que fue a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, porque fuimos por la mañana y a las 12 de la noche era cuando me metieron y ya estuve ahí aguantando. Y José, ¿y tú en qué momento ocurre ese instante que nos ha impresionado de verdad? Lo contabas ahí con, lógico, ¿no? Con cierta impresión. ¿En qué momento empiezas a hablar como con tu propia mente? ¿Qué pasa ahí? Pues yo, al poco tiempo de estar allí, la noción del tiempo la pierdes. Ya no sabes si llevas 1 hora o llevas 2 o llevas 3 horas, porque allí, según me explicaron, habían puesto muchos micrófonos que yo podía hablar y ellos me escuchaban, yo lo que no les escuchaba a ellos. Si yo al retorno de que ellos me hablaran o si comentaban algo, yo no oía nada. Yo estaba solamente allí y había muchos micrófonos restaurados por donde la cueva, y allí pues nada, hablaba y iba ya caminando, cuando me cansaba me tumbaba, me hice en un recueveto allí, como una especie de tienda de campaña donde tumbé un saco de dormir que tenía y hice unos montoncitos donde puse así las velas encendidas, vamos, no tenía nada más que la comida y las velas, porque el reloj y eso me lo quitaron. Y daran vueltas por allí, inclusive hasta mal suene, tuve que hacer mis necesidades allí en la cueva y nada, y ya... Claro, pues, porque eras un Robinson Crusoe en ese momento, con el objetivo de estar un día en prácticamente la oscuridad. 24 horas, sí. Oye, una cosa, José, muy interesante. Santiago Camacho nos hablaba de que cuando, y fíjate, esto es mucho antes, tu experiencia, sintió que aquello latía, que estaba vivo, que había algo, ¿no? Que es difícil de definir. ¿Tú lo sentiste? Sí, vamos, yo sentía a las horas ya de estar allí, ya te digo que si pierdes la noción del tiempo, pues sí, sentía cosas, algunos ruidos. Hubo una vez que inclusive me asusté bastante porque iba caminando por la cueva y vi un ruido no muy grande que dije, saltó así como un taco que me sorprendió. Y luego me comentaron ya una vez fuera que por lo visto era como una especie de una cantarilla y que debía de pasar algún coche y hizo algo, pero claro, yo en la cueva no me imaginaba que fuera aquello. José, tú dijiste en Antena, en la entrevista con Antonio José Alés, en ese momento mítico de la radio que hemos recuperado, que quizá todo lo que habías reflexionado, lo que habías vivido dentro de la Cueva de la Luna, en ese estadio, ¿no?, donde se pierde el control del tiempo incluso, podía ser importante para tu vida futura. ¿Ha sido así? Pues hombre, no lo sé exactamente, porque yo luego he seguido mi vida normal, ¿no? Vamos, ya no he hecho ningún experimento de estos, excepto eso que te he comentado, de que nos invitó a un castillo, pero vamos, allí fuimos con mucha gente, porque fuimos más de 20 y tantas personas. Y no, vamos, no que me haya afectado mucho, pero vamos, yo me sentí allí. Hubo un momento en que sí, que me sentí un poco mal, empecé a hablar de cosas de crío, de pequeño, que me habían pasado y no sé, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, me tiré muchas horas hablando solo, allí sin nada, como si me... ¿Afloraron recuerdos, por ejemplo, de la niñez de repente? Sí, de cosas de pequeño, de cuando era crío, más joven.
Y sí, vamos, fue una experiencia bonita, aunque con un poco de miedo. O sea, que tiene esa doble cara, como decía Les, por un lado la impresión, pero por el otro lado es como, José, porque la imagen es maravillosa, un hombre, 4 velas, el centro de la tierra de Titulcia, y como si te estuvieras entrevistando a ti mismo o a tu pasado. Sí, fue una cosa parecida de esa, sí. ¿Y por qué en la hora número 15, José, no aguantas más? ¿Qué pasa? ¿Qué te obliga a subir? ¿Qué recuerdas? Pues ahora mismo no tengo muchos recuerdos así, pero vamos, que me encontraba como agobiado, no sé, ya te digo que no sabía el tiempo que llevaba allí puesto, no sabía si llevaba 4, 5, 6 horas o 12, que no tenía ni idea a la hora que era. Y ya pues es lo que te pasa, que estás allí solo, ya aburrido, había dado muchas vueltas por la cueva, con una de las velas de las 4 que tenía iba encendiendo de 2 en 2 para, digo, yo no sé el tiempo que me durarían las velas, porque eran unas velas corrientes, de estas de 10 o 15 centímetros, redonditas normales, y aguantaba pues con ellas, iba encendiendo 2, así, llegué a gastar 2 enteras, yo sí lo recuerdo, y me quedaba todavía 1 y media, y ya te digo, me paseaba por allí, tumbaba, intenté dormir, pero no, eso fue, que luego lo que me comentaron, dice, si te hubieras quedado dormido, a lo mejor hubiera llegado, pero digo, no pude, fue imposible conciliar el sueño. ¿Repetirías, José? Pues hombre, no lo sé, yo creo que ahora sí, porque ahora es una persona más madura, más, aunque tampoco era muy joven, vamos, ya tenía unos años, pero vamos, sí me gustaría a lo mejor intentar repetir el caso. A lo mejor ahora sí aguantaría 24 pues horas. Igual lo intentamos. José Santamaría, ha sido un honor que vivir contigo este momento de radio. Estaremos en contacto. Un fortísimo abrazo, compañero. Gracias. Nada, muchas gracias a ti y un abrazo para todos del programa. Un abrazo muy grande, José Santamaría. Adiós. Esto es como un poco regalo de Navidad. Hay momentos en que la radio combina sus piezas de tal forma. La magia de la radio, ¿no? Oro puro. Diego, ¿cómo te has quedado? A mí me ha parecido el colofón perfecto a la clave Santa María de la que llevábamos hablando toda la semana. Yo creo que no podíamos acabar mejor esto. Bueno, fíjate que nos conjuramos todos. Había que saber qué le había pasado a este hombre. Y seguro que con él, porque es curioso, las claves que ha dado, primero, de persona absolutamente normal. Nada comprometida con estos temas. Pero que le ocurre algo. La infancia aflora. Y ha descrito, Santi, algo que es como si... En fin, siguiese tu discurso. Hay como 2 lados muy claros ahí. No, eso... Fíjate que hay una controversia enorme sobre qué es la Cueva de la Luna, en qué fecha se construye, de dónde procede el sello templario que hay en la cúpula, porque las tesis más conservadoras hablan de una construcción muy posterior, posiblemente del siglo XVI. Y sin embargo tiene... Fíjate, todas las... Me estaba acordando de tu experiencia en el Asclepeion. Tiene todas las connotaciones de un lugar hecho para imaginar y para sacar cosas del interior de la gente. Alex llega a hablar de útero maligno, es un poco fuerte, ¿no? Pero llega a decirlo. Sí, y desde luego, no sé si... Bueno, nunca... La verdad es que no conozco a nadie que le haya inspirado cosas demasiado buenas. Eso, y en eso me incluyo. Pero efectivamente sí que de útero tenía mucho de estar absolutamente aislado en un claustro impenetrable, y sí que una experiencia de soledad allí tenía que ser. Yo no lo intenté en ninguna de las 2 ocasiones, pero puedo concebir que tiene que sacar del interior de una persona, o al menos en la época en que aquel recinto estaba intacto, tenía que sacar cosas insospechadas. Pues el tema, dice Carlos Argo, que está candente, que mucha gente está llamando, que vive experiencias allí, así que tenemos que hacer algo, de nuevo, sin duda alguna, porque Alés, controvertido, polémico, pero también maestro en la comunicación, sin lugar a dudas, hablaba de ¿y qué menos misterio que la mente? En una una entrevista cueva contigo mismo. Se sueñan cosas muy extrañas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muy extrañas. Y el tiempo pasa de forma distinta. Yo he tenido la oportunidad de dormir en Nyon, ¿no? En Nyon, en Francia. Casi nada. Del cansancio que tenía ya del rodaje que llevábamos tan duro, que mientras hacíais una grabación estaba además... Una de las cuevas más impresionantes del mundo. Sí, había muchísima ¿Y recuerdas algo del humedad. sueño? Recuerdo ir flotando en un lago oscuro. Una experiencia como de un viaje volando sobre un lago.
Eso es lo que recuerdo. Auténtico regalo de Navidad. Placentero, ¿eh? Placentero. Sí. Auténtico regalo de Navidad. En fin, esto radiofónicamente hablando, yo entiendo que haya gente, evidentemente, que digan, bueno, pues un testigo. No. Para nosotros es muy especial y sabemos por qué lo decimos. Que de pronto, en la noche, ese testigo de hace 30 años, José Santamaría, pues diga, aquí estoy y os estoy escuchando. Y del que nunca hasta ahora se había vuelto a saber nada, desde aquel 13 de octubre del 81. Es que nunca había vuelto a salir a la palestra, es increíble. Y tan increíble, Diego. ¿Qué te parece si ponemos broche? Hablaremos de acontecimientos diferentes ocurridos, porque solo de Milenio 3, fuera del estudio, y muchas cosas. Pero ¿por qué no ponemos broche homenaje a Alés y a eso que hablo yo de la fuerza de la comunicación, que lo convertía todo en un acontecimiento, eso hay que decirlo? Luego Alés tendrá detractores, no tendrá detractores. Al final, el pozo que queda es, en mi opinión, es que tú oías la voz de Alés en la noche. Esa dupla, José María García y luego el misterio. Tú oías y te quedabas escuchando, y punto. Puedes estar de acuerdo o no, pero no quitabas la oreja. Y como muestra, una experiencia... Es que esto es increíble, Carmen. Es que luego, de alguna forma, hemos ido haciendo, sin saberlo, experiencias que ya hizo Alés. Decía Diego Marañón, Alés estaba ahí, ¿no? Siendo pionero, haciendo cosas, radiofónicamente hablando. La experiencia del cementerio. Uh-huh. Sorprendente, no solo lo que van a hacer, sino cómo lo describe Alés, ¿verdad, Diego? Sí. En 1980 ocurrió esto. Alés decide realizar un experimento en uno de los cementerios más antiguos de Madrid. Es curioso porque no dice en qué cementerio en concreto, simplemente deja ese dato ahí. Fue una experiencia, como dices, absolutamente pionera, en la que el director de Medianoche reunió a otros voluntarios, en este caso a 15, a los que equipó con magnetofones para intentar grabar psicofonías en ese recinto. Fue quizá la primera alerta psicofónica sin llevar ese nombre. Año 80, Diego. Año 80. En estos micrófonos, el túnel del tiempo, es que es increíble, ¿no? Hemos dicho, nos permite aunar casi universos y vagar por ellos. Y de repente hemos hecho un bucle y hemos encontrado al testigo José Santamaría, o nos ha encontrado a nosotros mejor, en la noche de la radio. Bueno, pues, ¿cómo describe Alés, la voz de Alés, cómo pinta un cementerio? Nos encontramos en un cementerio de Madrid, uno de los más viejos cementerios de la capital de España. Estamos al lado de la tumba de un poeta, reunidos con un pequeño grupo de amigos de la medianoche que nos han acompañado para realizar este experimento. Nosotros no tenemos ni idea si vamos a obtener o no alguna psicofonía, pero a eso venimos, a intentarlo. Hay tumbas muy viejas, algunas de ellas derruidas, algunas de ellas suponemos que olvidadas ya, tumbas lujosas, ángeles con los brazos rotos, otros ángeles nos indican que hemos de guardar silencio, con unas figuras realmente espeluznantes. Son imágenes que pueden quitar el sueño a muchos, sin duda ninguna. Tumbas derruidas, decíamos, que tal vez ya no exista nadie de aquella familia que con todo el amor y todo el cariño las erigieron. Sin embargo, aquí siguen. Hay nichos en la pared, nichos con las lápidas reventadas, lápidas rotas. No estamos buscando un misterio más en esas lápidas, simplemente lo contamos, lo indicamos como un detalle que estamos observando en este momento. 15 personas con unos 6 magnetofones aproximadamente, pequeños grupos de trabajo, con 6 magnetofones a quienes se les han entregado unas instrucciones de cómo deben de realizar las psicofonías. Medianoche, Antonio José Alés, la radio, año 80. Qué descripción, Diego. No sé si se sabe algo del experimento, de qué pasó. Sí, bueno, los resultados no brillaron más bien por su ausencia. Quiero decir, después en ese mismo programa él hacía unas entrevistas a esos mismos voluntarios en las que preguntaba qué les había parecido la experiencia. Supongo que también el hecho de que la experiencia se realizase a las 5 de la tarde, que es algo que no se menciona en ese corte, supongo que tampoco ayudaba a una especial sugestión por parte de los voluntarios. Pero es curioso. Pues más mérito tiene describir eso. Fíjate que cuando dice en esa descripción, ¿no? Estamos al lado de la tumba de un poeta. Yo creo que el discurso gana en enteros de forma impresionante, solo con eso. Pues yo creo que no puede haber mejor colofón para el túnel del tiempo que haber tenido esta intervención absolutamente inesperada. Una noche en Madrid, hay que también imaginar la sorpresa del propio José Santamaría, ¿no? 30 años después, alguien le recuerda la SER como vehículo y dice, voy a llamar. Maravilloso.
las dimensiones, los mundos paralelos. Todo es posible en este mágico circo extraordinario de la radio. Diego Marañón, amigo, un abrazo muy grande. Otro Seguiremos para ti. vagando en el tiempo, ¿verdad? Seguiremos, y sobre todo con estos alicientes. Otro para vosotros y feliz Navidad. Feliz Igualmente, Navidad, amigo. Feliz Feliz Navidad, Navidad. Diego. Ay, la radio, el misterio, la poesía, que diría Les. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a poner una música que es tremenda, que se llama Blade Runner. Blade Runner. Que yo siempre ahora, claro, ya no tengo otra visión más que una muy tétrica. ¿Te acuerdas del monstruo de Florencia, no? Seguiremos Sí. sus pasos. Sí, sí. Cuando el monstruo de Florencia, que mató a 14 personas en las inmediaciones de Florencia, masacra a 2 individuos alemanes que están en una furgoneta, llena la furgoneta de sangre, les sorprende, los mata, y por un extraño bucle, el policía de la brigada de Florencia se quedó muy impresionado, porque por un extraño bucle, el cassette se había quedado enganchado y se repetía una y otra vez la misma canción, esta que va a sonar ahora. Estos acordes tan célebres de Vangelis sonando con 2 cuerpos, las bocas abiertas, los ojos todavía abiertos y toda la furgoneta llena de sangre. Pero esta canción, que por cierto está inserta en el disco de Cuarto Milenio, de los sonidos y la música de Cuarto Milenio, esta música va a ser fundamental porque están pasando muchas cosas. Informe Wikileaks y el misterio. Lo cuenta Santi Camacho. Santi, en apenas 4 minutos, informe rápido, te escuchamos. ¿Qué tenemos que saber importante en esta semana de Wikileaks y el misterio? Pues posiblemente lo más importante o lo más relevante para nuestras temáticas, porque más de una vez hemos hablado tanto aquí como en la televisión del tema, es que uno de los grandes misterios históricos de nuestro país en el siglo XX, la bomba atómica, las bombas atómicas que cayeron en Palomares en 1966, aparecen en los famosos cables diplomáticos desvelados por Wikileaks. Año 66. Año 66. Pero el cable en cuestión sale de la embajada madrileña en Madrid en junio de 2009. En medio de un cable extensísimo, de los más largos de esta serie, en el cual se hace una glosa absolutamente rigurosa de todo lo referente a la ministra Carme Chacón, que ocupaba el cargo de ministra de Defensa, y que, los norteamericanos querían saber, esta ministra, mujer, pues se hace referencia absolutamente a todo, a su embarazo, a su personalidad, a lo que opinan sus compañeros, a lo que opinan sus rivales políticos. En un momento dado, la sorpresa aparece cuando aparece el epígrafe Palomares. Y es curioso porque estamos en junio de 2009 y en junio de 2009 Palomares le sigue pareciendo algo relevante a destacar a la embajada norteamericana en Madrid con respecto a sus relaciones con España. Y es que una de las cosas que sospechan y de las que avisa la embajada a el Departamento de Estado norteamericano es que la ministra Chacón podría ir a Estados Unidos a solicitar que los norteamericanos se implicasen con medios económicos y con medios técnicos en la limpieza de los restos atómicos que quedan en Palomares. Y la pregunta es, ¿qué restos atómicos? Pues sí, efectivamente, en el propio año 1966 el ejército norteamericano hace un despliegue absolutamente impresionante. Se llevan miles de toneladas de tierra de toda la región. Esa tierra termina en un depósito de residuos nucleares en Carolina del Norte. Pero, como dice muy bien este cable, lógicamente nuestro conocimiento de los efectos de la radiación y nuestro modo de detectarlo ha evolucionado mucho en los últimos años, especialmente desde 1966. Y entonces hace referencia a un informe no publicado, encargado por el gobierno español, en el cual, al parecer, y eso ya viene de otras fuentes, quedarían aproximadamente diseminado, evidentemente no en un sitio, no es ir a recogerlo, sino diseminado por la zona, posiblemente medio kilo de plutonio procedente de uno de aquellos artefactos.
la eliminación total a unos estándares de los que a día de hoy se consideran saludables y se consideran adecuados para que una zona sea poblada, requeriría una fuerte inversión económica y, sobre todo, aunque el gobierno español quisiera asumirla por entero, que no tendría por qué, puesto que efectivamente la responsabilidad en este caso sería norteamericana, también requiere unos medios técnicos de los que carecemos, cosa de la que hace referencia este cable, del que se empieza a deducir que la administración Obama podría de alguna forma estarse haciendo, dicho coloquialmente, la sueca en este asunto. Lo de la sueca referente al Wikileaks tiene su cierta gracia, y que estaría sobre todo motivado por la intensa crisis y por los graves déficits presupuestarios que tienen todos los gobiernos del mundo, intentando dar largas en el asunto para demorar esa colaboración. Informe Wikileaks de la semana. Va a ser un pelotazo esto, Santi. Va a ser un pelotazo porque el mundo está cambiando. Esta semana resucita de repente. Era más problema del que parecía. Por mucho que se haya silenciado, el misterio de Palomares, enero, año 66. Operación Broken Arrow, flecha rota, 4 bombas atómicas. Y quedan cosas por hacer. Palomares sigue plantando cara. ¿Cuántos secretos van a ocurrir? Iremos hablando, Santi. Se habla de incluso una Wikileaks para temas españoles. Quizá la semana siguiente, en 7 días, podamos dar más cuestiones, más luz. ¿Y es verdad todo lo que cuenta Wikileaks? Bueno, de momento están saliendo cosas que para el misterio son importantísimas. Uno de los grandes temas de la conspiración, las bombas perdidas de Palomares. Ahora, lo que pasó tal día como hoy. Y en unos minutos, vuestros mensajes y los ganadores y la encuesta. Pero ahora, ¿qué pasó en las efemérides, en la historia y en el misterio? 18 de diciembre de 1938, el alemán Otto Hahn realiza con éxito la primera fisión de uranio de la historia, un gran avance que aceleró los procesos de obtención de energía a través de este elemento químico. El uranio es un metal como el hierro o el oro. Se utiliza como combustible en las centrales nucleares. Dentro del reactor, el uranio se encuentra en forma de pequeñas pastillas cilíndricas de óxido de uranio. Las pastillas se hallan apiladas dentro de unas varillas perfectamente herméticas. A su vez, grupos de estas varillas forman los llamados elementos combustibles. 18 de diciembre de 1946, nace Steven Spielberg, creador de obras maestras como Tiburón, E.T. o La lista de Schindler, todo un fenómeno en nuestros días que sigue arrasando en taquilla con cada uno de sus estrenos. Hice que Goethe me prometiera que iba a recomendarle. No le ocurrirá nada malo, recibirá un trato especial. Las órdenes que llegan de Berlín hablan de un trato especial cada vez con más frecuencia. Prefiero pensar que no se refiere a eso. Digamos, trato preferencial. ¿O tenemos que inventar un nuevo lenguaje? Creo que sí. 18 de diciembre de 2003, Gary Ridgway es condenado a cadena perpetua. Acusado de haber cometido 48 crímenes, el famoso asesino de Green River confesó más tarde haber matado a 23 mujeres más. Señor Ridgway, se declara culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado, ¿porque es culpable de cada uno de ellos? Sí. ¿Por la muerte de Wendy Lee Cofield? Culpable. Colin R. Brockman? Culpable. Yvonne S. Antosh? Culpable. 18 de diciembre de 2004, el asteroide Apophis es visto por segunda vez después de que 6 meses antes fuera descubierto por un equipo perteneciente a un observatorio de Arizona. Desde entonces, la mayor preocupación que ha generado en los científicos ha sido su posible choque contra la Tierra. En la actualidad, los científicos buscan el modo de prepararse para tal peligro cósmico. Una posibilidad es la de destruir el asteroide. Pero otros opinan que eso podría agravar el problema, al enviar varios fragmentos del asteroide hacia nosotros en vez de solo uno. 18 de diciembre de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio volvía al siglo XVIII para recuperar un viejo caso ovni español. Así nos lo daba a conocer el historiador y archivero municipal de Socuéllamos, Francisco Javier Escudero. Siendo como las 6:03 de la mañana, estando muy serena y clara, se apareció en el horizonte de la villa de Calahorra, Reino de Granada, dice, un globo tan cristalino como el agua más pura, de figura de una gran botella con el cuello retortoso y dilatado, saliendo por encima de la Sierra Nevada.
dejando conforme caminaba 2 líneas de espeso humo que se conservaron separadas hasta que se deshizo el globo. Y los últimos 6 minutos para vuestros mensajes, vuestras opiniones. Pues fíjate, Gandar nos dice: Palomares es la razón de la longevidad de Fraga, y luego dice que la radiación no da poderes. Aunque hay 2 versiones, ¿no? Que se bañó en la playa de Palomares y cómo sostiene, por ejemplo, JJ Benítez, jovencísimo reportero en la época, que fue en otra playa. Ahí está el misterio. Vamos con más mensajes. Nos decían: Vanessa, esperaré con ansia los próximos informes de Wikileaks por si contiene información sobre la muerte de Lennon. ¿Saldrá a la luz si fue realmente un asesinato o una conspiración? Paco desde Madrid nos decía: si mal no recuerdo, el techo de la cueva se hundió a finales de los 90. Es posible, pero lo que queda practicable todavía es mucho. Es decir, una visita nuestra empieza a merecer la pena. Edu decía: ¿qué poder tenía Lennon? Sus canciones me relajan, o quizás sea su voz. ¿Pudo ser un chamán? No está mal la definición. Desde luego ellos estaban muy interesados en el chamanismo, ¿no? Bueno, un chamán no lo sé, pero algo mangante era, porque robó un diente a una momia en Egipto y luego le entró tal yuyu que tiró el diente por ahí porque creía que le iba a caer una maldición. Y ni robarle los dientes. John Lennon fue investigado en los años 70, pero su asesinato no fue obra de una conspiración. No tiene sentido. Ya en 1980 el asesino actuó solo. Seguro que el asesinato de John Lennon fue programado por la CIA. Así le callaban la boca por la guerra de Vietnam y otros asuntos. O sea, 2 mensajes seguidos y dicen cada uno una cosa completamente opuesta. Es el misterio, ¿no?, de los personajes populares que murieron más o menos en extrañas circunstancias. Maite nos decía: feliz Navidad a todos. Gracias por hablar hoy de John Lennon. Es uno de mis ídolos, era un genio. Ojalá le hiciésemos caso y ¿Qué vivamos... impacto ha producido John Lennon, no? Totalmente. Y vivamos todos en paz. Además emitían desde la cama esas famosas emisiones en las que decían que la paz... Bueno, pues podían estar 10 horas hablando. Entraban reporteros, únicamente entraban las camareras a hacerle la cama y ellos seguían hablando. 10 horas hablando y hablando, parecían de Milenio. Parecían de Milenio. La gente a saludarles, a insultarles. Sí. Era una cosa absolutamente increíble. Más que conspiración, no será maldición. El edificio Dakota albergó la semilla del diablo y se dice que el edificio quedó marcado. Nos lo comentaba Maite desde Valencia. Y la zona es preciosa, pero es verdad que el edificio es muy bonito, pero es muy macabro. A mí no me parece bonito. A mí me parece bonito. A mí, claro, voy con la sugestión de la historia y estás allí y no sé, impresiona. Es un poco oscuro, es un poco como de la luna también. Jesús desde Madrid nos decía: Lennon, personaje rodeado de un halo de misterio casi palpable, mirada enigmática. Tenía muchos problemas con la vista, Además no quería llevar gafas. Y llegaron a encontrársele subido a uno de los carteles de las calles para ver en qué calle estaba, porque no veía 3 en un burro si no llevaba gafas. Por cierto, hablando de gafas, Yoko Ono sacó las gafas ensangrentadas originales y rotas de John Lennon en la portada de un disco, y ello le granjeó muchas amenazas de muerte por parte de sus fans. Pero vaya juego macabro, ¿no? Bueno, voy a dar los ganadores primero, que luego no me da tiempo. Uno de los libros de Milenio es para Lennon, que nos decía: personaje rodeado de un halo de misterio casi palpable. Pues mira, ese era Jesús de Madrid. Mirada enigmática y profunda, compositor mágico, vida intensa y muerte trágica. Otro es para Fina, que decía: la letra de sus canciones era muy profunda. Yo creo que Yoko fue una parte y una fuerte influencia para John Lennon. Bueno, pero hay algo que está claro. Han pasado 30 años y el tsunami que acaba de provocar John Lennon en los mensajes de los oyentes significa que está vivo, es decir, como toda esa gente que dejó un pozo de algo, a favor, en contra, imagino que más a favor que en contra, evidentemente, como artista, pero está ahí presente. O sea, es decir, Lennon y ¡pum!, la atención de mucha gente. Y el último libro es para Pedro Pablo, de Madrid, que nos decía: enhorabuena por el programa de La nave del misterio, seguid muchos años. Sobre la muerte de Lennon, leí que Chapman declaró que le había asesinado tras escuchar el disco de Sargento Peppers, porque unas voces le decían lo que tenía que hacer. Pero si realmente fue así, ¿por qué el día del asesinato no le asesinó por la mañana, cuando Lennon y Yoko Ono salieron del edificio Dakota, en vez de pedirle un autógrafo sobre el disco? Hace falta un dossier 2, está clarísimo. Totalmente. Wikileaks particular nuestro sobre más cosas de Lennon. Lo pide el pueblo, porque está clarísimo. A mí me ha encantado. Así que, bueno, espero que a vosotros, amigos, también. Bueno, es que nuestro compañero ahora, Javier Alonso, tiene también un poco de pinta de Lennon, ¿verdad? Yo me he dado cuenta ahora, se parece un poco a John Lennon también. La encuesta, no 56,5%, sí 43,5%. No creen
que el asesinato de Mira, Lennon fuera una conspiración. Aquí yo me he equivocado. Yo pensaba que evidentemente la gente iba a estar más de acuerdo con algún siniestro, ¿no?, movimiento para acabar con Lennon, pero ahí está la encuesta, inamovible. Como digo, el pueblo ha hablado. Santiago Camacho, como siempre, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días, que el día 25 en vivo hacemos programa. Que nos tomamos el roscón aquí con los oyentes. Sí, claro que sí. Pues nada, feliz Nochebuena a todos. Claro que sí. Carlos Largo, Fermín Agustí, Noel Calero, Coque Peinado, feliz Navidad, amigos, feliz Nochebuena, porque el día de Navidad estaremos aquí, ¿verdad? Sí, sí, acompañados de un buen roscón. Sí, sí, y de todo lo que podamos. Y por cierto, que mañana hay otra repetición de Cuarto Milenio, pero Sí. que nadie se alerte. El Pero 26 volvemos. En Navidades, además, programas nuevos de Cuarto Milenio, ¿eh? Sí, señor. Hasta mañana. Sed muy felices. Feliz Navidad.